Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a mirar la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, verso 16 al verso 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 16 al verso 18. Dice de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. The Word of God says like this in the letter to the Corinthians, 2 Corinthians chapter 4, we'll read 3 verses there, 16 through 18. And it says, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Aleluya. Padre que estás en los cielos, gracias por este momento, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder estar delante de ti. Te pido, Señor, que uses nuestras vidas para bendecir a tu pueblo a través de tu palabra y para bendecir también, Señor, a todos los hermanos que a través de las redes sociales siguen la transmisión de este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Siéntese, por favor, sin dejar de alabar al Señor. Y quiero compartir la palabra de Dios en esta noche bajo el título: no renuncies a tu fe por causa de los problemas. Tonight we would like to meditate on the Word of God under the theme, do not give up to your faith because of the problems. Aleluya. La palabra renunciar The word to give up es abandonar voluntariamente algo que se posee o se desea. is to stop doing willingly something that you possess or you do. La palabra de Dios nos enseña que en muchas ocasiones The Word of God teaches us in many occasions los sufrimientos, los problemas, las dificultades the sufferings and the problems and the difficulties hacen que las personas que han permanecido fieles al Señor se desanimen y renuncien a su fe. These things make the people who have trusted the Lord to dismay and to become discouraged and to quit from the things of God. Bueno, pero el propósito de Dios es que nos mantengamos firmes en la fe en medio de los problemas. But the purpose of God is for us to stand firm in the midst of the problems and of the difficult situations. Dios quiere que usted y yo nos mantengamos fieles al Señor en medio de las dificultades. The Lord wants you and I and me that we may stand firm in the midst of the problems. Los problemas hacen parte de nuestra formación espiritual. Problems are part of our spiritual growth. Los problemas hacen parte de la formación de nuestro carácter. Problems are also part of the development of our character. Nadie quiere problemas. Nobody wants problems. Uno no pide problemas, You're not asking for the problems, pero Dios los permite but God allows them para formar nuestro carácter, to form our character, para bendecir nuestras vidas, to bless our lives, para hacer de nosotros la persona que Él quiere hacer. to make of us the person that He wants us to be. El verso 16 nos dice que muchos renuncian a su fe en medio de las dificultades de la vida. Verse 16 says or tells us that there are many that resign
their faith because of the problems in their lives. La primera parte del versículo dice, por tanto no desmayamos. The first part of the verse says, "For which cause we faint not." Eso dice el apóstol, no desmayamos. That's what the apostle is saying. We do not faint. Porque a veces en medio de los problemas queremos desmayar. Because in the middle of the problem, we would like to faint. Cuando uno mira en la palabra del Señor, When we look at the Word of God, encontramos algunos ejemplos we find some examples de personas que en medio de los problemas quisieron desmayar. of people who, in the midst of the problems, they felt like fainting. Uno de esos ejemplos los encontramos en Números capítulo 14, verso 1 al verso 4. The first one, we find it in the book of Numbers, chapter 14, Y es el caso de los israelitas. and it's the case of the Israelites. Ellos tenían la costumbre de renunciar cada vez que se les presentaba alguna dificultad. They were used to resigning every time they would face a problem. Números 14, verso 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Book of Numbers, chapter 14, we'll read 4 verses from verse 1 through 4. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt? Or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword? To our wives and to our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? And they said one another, let us make a captain and let us return into Egypt. El mensaje negativo de los 10 espías The negative message of the 10 spies había causado en ellos esta dificultad. had caused this difficulty in them. El mensaje negativo los desanimó That negative message discouraged them y los llevó al anhelo de volver atrás. and make them move and long for what they had lived before. Dice que toda la congregación gritó y dio voces. It says that all the congregation lifted up their voices. El problema los desanimó. The problem discouraged them. Y con base a esto ellos querían volver atrás. So based on this, they wanted to return. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia está en San Juan capítulo 6, verso 66. Another example that we may find in the Bible is in the book of John, chapter 6, San Juan 6, 66. verse 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. The word of God says, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Después que el Señor les dice a ellos que se avecinaban momentos difíciles, After the Lord told them that difficult moments were coming or were ahead, que el tiempo de aplausos y de gloria había terminado, that the time for applause and of victory and glory had finished, y Jesús se avecinaba ahora hacia la cruz. the Lord was about to get to the cross. Cuando ellos se dan cuenta que el problema viene,
when they realized the problem is coming, que las dificultades iban a crecer a partir de ese momento, that the difficulties were going to rise from that moment on, toman la determinación de volver atrás. they made up a decision and they say, we're not going to walk anymore. Toman la determinación de no seguir adelante. They determined for themselves to not continue moving forward. Ellos estaban dispuestos a recibir, mas no a dar. They were willing to receive, but not to give. Y si usted y yo estamos dispuestos solo a recibir la bendición de Dios And if you and I, we're only willing to receive the blessing of God, y no estamos dispuestos a sacrificar en medio de un momento difícil, and we're not willing to sacrifice in the middle of a difficult moment, tarde o temprano podemos volver atrás. sooner or later, we're going to return or turn back. Estos eran seguidores del Señor que no estaban comprometidos con Él. These were followers of Christ who were not committed to Him. Eran seguidores que no habían hecho una entrega total. They were followers that had not given completely to the Lord. Y cuando llegó el momento difícil, volvieron atrás. So when the difficult moment came, they returned. They went back. Tremendo, hermanos. Mire, el Señor dice también que muchos creyentes renunciarían a su fe. The Bible also says that many believers would deny or they would give up their faith. Hoy usted encuentra personas que fácilmente renuncian a su fe. You can easily find people that give up their faith Que easily. permanecen en la vida cristiana mientras no tengan dificultades. They remain Christians as long as they don't face any problem. Pero cuando llega la dificultad, desean volver atrás. But whenever the difficult moment comes, they feel the need to turn back. En Mateo capítulo 13, verso 20 y 21, Matthew chapter 13, encontramos otro ejemplo. we find another example. Dice, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Matthew chapter 13, verse 20 and 21. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy received it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution arise because of the word, by and by he is offended. El Señor habla de las diferentes respuestas que la gente da a la palabra de Dios. The Lord is speaking about the responses that people give concerning the word of God. Y habla de la semilla que fue esparcida y cayó entre pedregales. And he's speaking about the seed that was spread and fell into stony places. Esta semilla no pudo profundizar, This seed could not get deeper. no pudo echar raíces a causa de ser un terreno pedregoso. It couldn't dig deep the roots because of the stony place. Y cuando sale el sol, entonces quema la semilla, destruye la semilla. So when the sun rises, it's going to burn the seed. Dice el Señor que representa al creyente que oye la palabra y la recibe con gozo. The Lord says that this represents the believer that receives the word with joy. Pero es una palabra que no ha profundizado en su corazón. But it's a word that is not deepened in the heart. Es una persona que no ha permitido que la palabra de Dios profundice en su vida. That's a person, a believer that does not
or has not allowed the word to get deeper in their hearts, y no tiene raíz espiritual, and has no spiritual roots, no tiene fundamento sólido en la vida cristiana, has no solid foundation in the Christian life, no ha permitido que la palabra forme su carácter, has not allowed the word to form their character, no ha permitido que la palabra le dé forma a su vida. has not allowed the word to shape your life. Entonces, cuando llega la prueba, So when the trial comes, cuando llega el problema, the problem comes, como no hay profundidad en Dios, as there is not deepness in the Lord, como no hay profundidad en la palabra, as there is not deep roots in the word, el sol de la prueba quema la semilla. the sun of the trial is going to burn the seed. El sol de la prueba destruye las raíces. The sun of the trial is going to destroy the roots. La poca profundidad espiritual que hay en la persona The short length of the roots, spiritually speaking, se quema por la prueba. is going to be burned because of the trial. No resiste el calor de la prueba. That does not stand the heat of the trial. No resiste el fuego de la prueba. It does not stand the fire of the trial. Usted y yo vamos a ser pasados por el fuego de la prueba. You and I are going to face and are going to pass through the fire of the trial. Y si nuestra relación con Dios no ha profundizado, And if our relationship with the Lord is not deepened, podemos desmayar, we could faint. podemos flaquear, We could be weak. podemos volver atrás, We could turn back. podemos dejar de seguir al Señor. We could stop following Christ. A veces uno ve personas contentas en la iglesia, Sometimes you see people that are happy at church. gozosos de estar en la They iglesia, are joyful to be in the house of y God. uno los ve con un gran entusiasmo, And you see them with enthusiasm. pero de un momento a otro pierden ese entusiasmo, But all of a sudden, they lose their enthusiasm. pierden ese anhelo de servir a Dios. They lose their longing to serve the Lord. La prueba los ha debilitado, Trial has weakened them. la prueba los ha desanimado. The trial has made them discouraged. Tenemos que profundizar en Dios cada día. We have to deepen into the Lord every day. Tenemos que echar raíces en la palabra de Dios. We need to get deeper roots in the Word of God. Debemos decirle al Señor que nos ayude a profundizar en su palabra. We need to ask the Lord to help us deepen ourselves in the Word of Que God, tengamos raíces profundas en Dios. that we may have deep roots in the Lord. Para que cuando venga el vendaval, So when the storm comes, cuando venga la prueba, when the trial comes, cuando venga la dificultad, when the difficulty comes, cuando venga la persecución, when persecution comes, cuando venga la crítica, when criticism may come, cuando venga la burla, when mocking come, usted y yo podamos permanecer, you and I may stand. usted y yo podamos continuar, You and I may continue. usted y yo no volvamos atrás. You and I may not turn back. Hay que conocer al Señor para no volver atrás. We must know the Lord so we don't turn back. Hay que profundizar en nuestra relación con Dios para no volver atrás. We have to deepen our relationship with God so that we may not turn back. Uno tiene que preocuparse por salir del ABC de la vida cristiana. You need to worry or to be concerned to get out of the ABCs of the Christian. Por salir de las orillas en la vida espiritual. To get further from the seashore. Por no vivir del capital espiritual de otros. Not to live from others' spiritual capital. Necesitamos encontrarnos con Dios. We need to encounter with God. Necesitamos conocer a Dios. We need to know God. Que podamos decir como dijo el apóstol, yo sé a quién he creído. That we may say as the apostle said, I know in whom I have believed. Es lo único que nos va a mantener en medio de la crisis. That's the only thing that is going to help us endure the crisis. Es lo que va a hacer que usted no vuelva atrás cuando el mundo se le venga encima. That's what's going to help you out
when you feel the world is falling on you. Es lo que nos va a ayudar a resistir la tentación. That's going to help us to resist temptation. Es lo que nos va a ayudar a vivir una vida de santidad. That's going to help us to live a holier life. Una vida de obediencia a Dios. And a life of obedience to God. Es lo que nos va a motivar a agradar a Dios, hermanos. That's going to motivate us to please the Lord. ¿Cuánto le damos gloria al How many of Señor? you give glory to God? Qué bueno es nuestro Dios. How good is our God? La segunda parte del verso 16 de segunda de Corintios 4 The second part of the second verse we read in 2 Corinthians dice que Dios tiene propósito detrás de cada tribulación que permite en nuestras vidas. The Lord says that He has a purpose behind every problem or situation that we face. O sea, hay un propósito de Dios detrás de mi problema. There is a purpose of God behind our problem. Hay un propósito de Dios detrás de la dificultad que estoy experimentando. There is a purpose behind the difficulty that we're facing. Hay un propósito de Dios detrás de la lucha o de la dificultad que estoy viviendo. There is a purpose of God behind the trial or the fight that I am having. Y mientras no entendamos eso, And while we don't understand it, no vamos a crecer. we're not going to grow. No vamos a someternos a Dios en medio de la dificultad. We're not going to submit to God in the midst of trials. Cuando Pablo entendió que había un propósito de Dios detrás del aguijón que permitía en su vida, When Paul realized that there was a purpose behind the thorn that he had, eso lo llevó a avanzar, it moved him to advance, to move forward. lo llevó al crecimiento. It took him to growth. Porque ahora que él entiende que hay un propósito de Dios detrás de esa situación que estaba viviendo, Now that he realizes that there is a purpose behind the situation he was living, y que cuando ese problema se recrudecía en su vida, and while the problem was stronger in his life, aumentaba el poder de Dios, the power of God would be greater. aumentaba la bendición de Dios. The blessing of God would be more. Por eso termina diciendo, me gozaré en mis debilidades, That's why he ended up saying, I will rejoice in my weakness. me gozaré en mi afrenta, I will rejoice in my reproach. me gozaré en mi problema, I will rejoice in my problem. porque cuando soy débil, Because when I am weak, entonces soy fuerte. then I'm strong. Cuando reconozco mi debilidad, When I acknowledge my weakness, eso me lleva a buscar a Dios. that takes me to seek the Lord. Eso me lleva a depender de Dios. That takes me to depend completely on Es God. lo que me lleva a acercarme a Dios. That's what takes me to come closer to God. Alabado sea el Señor. Praise be the name of the Lord. Entonces, hay un propósito de Dios detrás de cada situación que usted está viviendo. So there is a purpose behind every situation you're living. Mire que él dice en este verso 16, la segunda parte, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. The second part of verse 16 says, But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Él está diciendo, físicamente me estoy desgastando. He's saying, physically, I'm getting worn out. Físicamente estoy sufriendo, Physically, I'm suffering. pero internamente me estoy fortaleciendo. But in my inner man, I'm becoming stronger. Internamente estoy siendo renovado. Inwardly, I'm being renewed. O sea, él entiende que Dios tiene un propósito detrás de cada tribulación. He understands that God has a purpose in every trial. Hermano, cuando Dios le permite a usted pasar por un momento difícil,
My beloved, when the Lord allows you to go through a difficult moment que a veces usted no entiende, that sometimes we don't understand, a veces usted no comprende, sometimes we don't fully comprehend, y ora a Dios buscando una respuesta. and you pray to God to find an answer. Y como los niños preguntamos por qué. And as children, we ask why. Y reitero, a veces no hay una And I respuesta, may say it again. Sometimes there is no answer. pero Dios nos invita a no cansarnos. The Lord is inviting us to not get tired. Dios nos invita a no desanimarnos. The Lord is inviting us to not be dismayed. Porque aunque en el momento no hay una respuesta, Because though in the moment there is not an answer, Dios nos dice que hay un propósito detrás de eso que no entendemos. the Lord is telling us there is a purpose behind what you don't understand. Que hay un propósito detrás de eso que no comprendemos ahora. There is a purpose behind the things that we don't comprehend now. Mire, Dios tenía un propósito detrás de las tribulaciones que pasaban los israelitas. The Lord had a purpose behind the tribulations that all the Israelites would face. Ellos en el momento no lo entendían, Right in the moment, they wouldn't understand it. pero Dios sabía lo que estaba haciendo. But God knew what He was doing. Dios sabía qué quería lograr con esas tribulaciones. The Lord knew what He would accomplish with those En tribulations. Deuteronomios capítulo 8, verso 2 y verso 3. Deuteronomy chapter 8, verse 2 and 3. Aleluya. Miren lo que dice el Señor en su palabra. See what the Lord says in His word. Verso 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aleluya. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verse 2 in chapter 8 in Deuteronomy. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or not. And he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread alone only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. En el verso 2 dice que Él los probó para saber lo que había en el corazón de ellos. In verse 2, it says that the Lord tried them to see what there was in their heart. En el verso 3 dice que Él los probó para enseñarlos a depender de Él. In verse 3, he tried them so that they could learn to depend on him. Pero en el verso 16 nos dice que Él permitió todas estas pruebas para luego bendecirlos. But in verse 16, it says that he allowed all these trials to bless them. Dice el verso 16 Verse que 16. te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Verse 16, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. O sea, había un propósito de Dios detrás de todas esas dificultades. It means there was a purpose behind all those difficulties. El propósito final de Dios era bendecirlos. The final purpose of God was to bless them. El propósito final de Dios era hacerles bien.
The final purpose of God was to do them good. Mire, detrás de la prueba de Job había un propósito de Dios. You see that behind the trial of Job, there was a purpose of God. En el comienzo Job no lo entendió así, At the beginning, Job did not understand it like that. pero después mire lo que dice. But after that, look what it says. Capítulo 42, verso 1 al verso 5. Job chapter 42. Job 42, verso 1 al verso 5. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y mire lo que dice el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job chapter 42, verse 1 through 6, and then 10. Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not, things too wonderful for me, which I knew not. Hear, I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes sees thee. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. O sea, detrás de cada problema que nosotros enfrentamos hoy hay un propósito de Dios para nuestras vidas. So behind every problem and obstacle that we face today, there is a purpose of God. O sea, detrás de su necesidad hay un propósito de Dios para su vida. It means behind your need, there is a purpose for your life. Dígale al que está a su lado, detrás de tu problema hay un propósito de Dios para tu vida. Tell your neighbor, behind your problem, there is a purpose of God. Hermano, cuando yo entiendo que detrás de mi problema Dios quiere obrar en mi vida de manera especial, My beloved, when I understand that behind the problem, the Lord wants to operate in a special way, voy a mirar la vida desde otro punto de vista. I will see life from another perspective. Voy a mirar el problema desde otro punto de I vista. will see the problem from another point of view. Voy a mirar el problema como una oportunidad de Dios para bendecir mi vida. I'm going to see the problem as an opportunity for God to bless my life. Voy a mirar el problema como una oportunidad de Dios para hacer con mi vida lo que Él quiere hacer. I'm going to see the problem as an opportunity for God to do what He wants with my life. Qué bueno es Dios. How good is our God? En tercer lugar y para terminar, In third place, and we're about to finish. en el verso 17 de Segunda de Corintios 4, In verse 17 of 2 Corinthians chapter, el Señor nos 4. enseña que los problemas de hoy no son comparables con las bendiciones que nos esperan. the Lord is teaching us that today's problems are not compared to the blessings that we will receive. Los problemas de hoy no son comparables con las bendiciones que nos esperan. The problem that we're facing today are not to be compared to the blessings that are awaiting. Miren lo que dice Pablo en el verso 17.
See what Paul says in verse 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Aquí encontramos la palabra leve. We find the word light. Esta es una palabra griega que significa algo ligero o insignificante. This is a Greek word meaning light or insignificant. Y aparece también la palabra tribulación, And the word affliction also appears. porque él dice, porque esta leve tribulación. Because he says, for our light affliction. Esta tribulación se refiere a una presión intensa. This affliction refers to an intense pressure. Él está hablando de algo leve, He is speaking about something light. de un problema ligero o insignificante, He's speaking about a light or insignificant problem, pero que ejerce una presión intensa, but it worketh an intense pressure, pero que ejerce una presión agobiante. and it works grieving pressure. Mire, Pablo está diciendo que en el transcurso de su vida Paul is saying that during his life, tuvo que soportar mucho sufrimiento, muchos problemas, he had to endure a lot of problems, a lot of suffering, pero él veía todo esto como algo insignificante. but he saw this as something insignificant, Como algo leve, as something light, como algo que no duraba, as something that wouldn't doubt, como algo que era pasajero. as something that was vain. O sea, él está diciendo, tengo problemas, pero esto es pasajero. He was saying, I have problem, but this is going to be easy. Tengo luchas, pero esto es pasajero. I have my struggles, but this is going to end up soon. Tengo necesidad, pero esto va a pasar. I have need, but this is not going to be forever. Estoy pasando por momentos difíciles, pero esto pasa. I'm facing difficult moments, but this is going to we're going to pass. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Blessed be the name of the Lord. Gloria a Cristo para siempre. Glory to the Pero Lord. mire que también aparece la palabra griega que traduce peso. The Greek word that refers to weight also appears. Y se refiere a una masa pesada. And it refers to a heavy mass. Porque él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. He's saying, for our light affliction, which is but for a moment, works for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Entonces, él está diciendo lo que estoy sufriendo hoy, He's saying, what I'm suffering today, el problema que tengo hoy, the problem that I have today, la dificultad que tengo hoy, the difficulties that I have today, es algo leve, that's something small. es algo ligero, It's something light. es algo pasajero, It's something that is going to vanish, ejerce presión en mí, that exercises pressure in me. pero esto va a pasar, But this is going to pass. esto en algún momento va a terminar, This at some point in time is going to finish. esto en algún momento va a quedar atrás. This is going to be
stuck in the past. O sea, él estaba seguro que venían tiempos mejores. So he was sure that better times would come. Estaba seguro que Dios lo iba a ayudar. He knew that the Lord was going to help him. Estaba seguro que Dios lo iba a bendecir. He was sure that the Lord was going to bless him. Y que la bendición que iba a venir, And that the blessing that was coming, la experiencia que iba a venir the experience that was going to come después de esa tribulación after the tribulation iba a ser mayor, was going to be greater. iba a ser más grande, It was going to be greater. iba a ser más poderosa, It was going to be more powerful. iba a ser más fuerte It was going to be stronger que lo que él había vivido, than what he had lived, que la experiencia difícil que había venido. than the experience that he had faced. Hermano, lo que viene después de su problema es mayor. My beloved, what comes after our problem is La greater. bendición es The mayor. blessing is greater. Lo que Dios va a hacer con nosotros es mayor. What the Lord is going to do with us is greater. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? How many of you can give glory to God? A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Mire, Pablo entendió que entre mayor fuera el sufrimiento, mucho mayor sería la gloria eterna y la gloria de Dios sobre su vida. Paul understood that the greater the problem and the suffering, the glory of God was going to be greater. A mayor bendición, To a greater blessing, mayor sufrimiento. greater suffering. ¿Cuántos queremos grandes bendiciones? How many of us would like to have great blessings? Sí, a mayor, usted lo ve en toda la palabra. You may see this pattern in the whole scripture. Mayor bendición, Greater blessing, mayor problema. greater the problem. ¿Quiere que Dios le bendiga el doble de lo que le ha bendecido ahora? You want the Lord to bless you the double or twice that as the Lord has blessed you now, Los problemas van a ser grandes. problems are going to be bigger. Las luchas van a ser grandes. The struggles are going to be bigger. Las dificultades van a ser grandes. Difficulties are going to be stronger. Entre mayor la bendición, mucho mayor será el problema. The greater the blessing, the greater the problem. Mayor gloria, Greater glory, mayor problema. greater the problem. ¿Cuánto queremos una bendición grande? How many of you want a great blessing? ¿Sí se da cuenta por qué a veces Dios tiene que permitir los problemas? Do you realize why the Lord has to allow many times problems in our Porque lives? nosotros no los queremos. Because we don't want them. Nosotros no los pedimos. We don't ask them. Decimos, Señor, déjeme con la bendición que tengo, We tell the Lord, Lord, leave me with this blessing porque no quiero problemas. because I don't want any problem. Pero es el sufrimiento But that's the suffering lo que nos va a llevar a mayor crecimiento. that is going to take us to a greater growth. Es el sufrimiento It's the suffering lo que nos va a llevar a crecer más. that is going to make us grow more. Usted le dice a Dios, te quiero conocer. You tell the Lord, I want to know you. Y la manera de conocerlo es a través del problema, And the way we know the Lord is through the problem, a través del sufrimiento. through suffering. Mire, Job dice, de oídas te había oído, You see that Job said, I have heard you with mas my ahora ears, mis ojos te ven. but now mine eyes see you. O sea, ahora hay un nuevo nivel en su relación con Dios. There is a new level in his relationship with God. Hay un nuevo nivel en su relación con Dios. There is a new level in his communion with God. Leí en una ocasión acerca del pastor Gille Ávila Once I read about Pastor Gigi Avila. y dice que en una ocasión uno de sus niños, estando pequeño, cayó de un segundo piso. And it says that once one of his children, they were playing and fell from a second floor. Y cuando él ve a su niño allá en medio de la sangre, When he sees the kid with blood, la situación era difícil. the situation was terrible. Y él desciende a donde está el muchacho So he gets down towards the kid
y comienza a interceder por él. And he starts praying and interceding for him. Comienza a orar a Dios con una fe terrible. And he starts praying to God with a great, Y Dios le devolvió la vida al muchacho. with great faith. And the Lord gave the life back to the kid. Y después de esa experiencia, And after that experience, Dios le dijo, ahora me conoces. he said that the Lord told him, now you know me Como el Dios que da vida a los muertos. as the God that gives life to the dead. Porque él decía, yo te quiero conocer. Because he would tell the Lord, I want to know you. Y miren las cosas que a veces tienen que suceder. And see what the situation sometimes we have to face. Y después que él ve el milagro de Dios, And after he sees the miracle of Dios God, le dice, ahora me conoces como el Dios que doy vida a los muertos. the Lord is telling him, now you know me as the God who gives life to the dead. Que Dios nos ayude, hermanos. May the Lord help us, my beloved. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 13. First letter to Peter, Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, oiga esto, con gran alegría. 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happened unto you. But rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Por eso el verso 18 de segunda de Corintios 4 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. And that's why this verse 18 in 2 Corinthians chapter 4 says, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mire que la perseverancia de nuestra fe See that the perseverance of our faith está basada en la capacidad que tenemos de ver más allá de lo físico. it's based on the capability that we have to see beyond Que podamos ver de lo físico a lo espiritual. beyond the physical to the spiritual. Que podamos ver de lo presente a lo futuro. That we may see from the present to the future. Que podamos ver de lo visible a lo invisible. That we may see from the visible to the invisible. Que no coloquemos nuestros problemas, nuestra mirada en las cosas que se ven. That we may not place our eyes, set our eyes on the things, the problems that we may see. Que en medio de los problemas nuestra mirada pueda estar puesta en Dios. That in the midst of the problems, our eyes may be set on God. Nuestra mirada esté puesta en su palabra. Our eyes may be placed on His Word. Nuestra mirada esté puesta en su espíritu. Our eyes may be set on His Spirit. Y no vamos a desmayar. And we're not going to faint. No vamos a volver atrás. We're not going to turn No vamos back. a renunciar a nuestra fe, We're not going to renounce our faith, por difícil que sean las pruebas, as difficult as the trials may por be, grande que sean las dificultades. as big as the difficulties may be. Vamos a estar de pie, por Let us favor. stand on our feet, please. Por tanto, dijo el apóstol, no desmayamos. Si nuestra mirada está puesta en el Señor, no vamos a desmayar. No vamos a volver atrás. Vamos a mirar el problema, vamos a mirar la necesidad como una oportunidad de Dios para bendecirnos. Sea paciente, hermano. Siga esperando en Dios. Siga esperando en sus promesas. Siga esperando en su palabra.
Siga esperando, aleluya, con paciencia, que Dios va a obrar, que Dios se va a glorificar, que esa leve tribulación pasajera, insignificante, en comparación a las bendiciones que Dios tiene reservada para usted. Hoy esa tribulación le hace llorar, hoy ese problema le aflige, le angustia, pero lo que Dios tiene reservado para su vida es mayor que su problema, es mayor que su crisis, es mayor que su necesidad económica, es mayor que su enfermedad, es mayor que ese problema en el hogar, en la familia, es mayor que esa situación que usted puede estar viviendo. No desmaye, no es hora de desmayar, no es hora de volver atrás, es hora de seguir adelante, es hora de seguir agradando a Dios, es hora de buscar a Dios, de buscar su presencia, de buscar su espíritu, su palabra, de profundizar nuestra relación con Él, para que nada ni nadie nos desubique, nos desoriente, nos aparte del camino, de la senda que Dios ha trazado para nosotros. Aleluya. Aleluya.